No, gracias. Me toca compartir. Vuelvo a la presentación. Esperen. Bueno, entonces retomo. Había cedido la palabra cuando mostraba esta diapositiva a Jorge. Gracias, Jorge, por el aporte. Ahora, hay algo muy importante y lo quiero ejemplificar con esta diapositiva, que tiene que ver precisamente con estas normas que tienen, como Jorge mencionaba, vienen de 2012. Nosotros ya estamos trabajando, el ENARGAS ya está trabajando en la actualización de estas normas. Y está trabajando en la actualización de estas normas precisamente porque son normas que vienen de 2012, pero además, como Jorge explicaba, se basan en la recopilación de datos de al menos, el acumulado de al menos 10 años hacia atrás. Entonces, requiere, por supuesto, de una actualización y estamos trabajando en ello. Este es un caso muy, muy interesante o paradigmático, si se quiere, de por qué conviene hacer una actualización y trabajar en una actualización, que reitero, se está haciendo, y tiene que ver con lo que, bueno, justo hoy, qué casualidad, pero hoy estarán todos al tanto de la impresionante nevada en Córdoba capital, pero también en el sur de Punilla. Y como ustedes ven acá, en el sur de Punilla, toda esta es la zona 2A, es la zona que precisamente Jorge les mencionaba en la descripción. Esta zona no entra hoy por hoy en la ampliación, y la zona 3A, que es esta que se ve más clarita, naranja, esta sí entra, donde acá está Córdoba capital y donde está el departamento de Santa María, pero no está el sur de Punilla. Y acá ven unas fotos del día de hoy de la nevada también que ocurrió al sur de este departamento. Eso tiene que ver además con las particularidades de ese departamento, donde hay una cadena montañosa, los denominados gigantes, donde, bueno, en la pampa ahí de Achala se llama, en la Puna, precisamente nieva, y nieva no extraordinariamente, sino con bastante asiduidad. Para Esto discriminar las... me lo mencionó específicamente, conversamos el día de ayer con el senador Carlos Caserio, y bueno, ya lo está pidiendo, digamos, la naturaleza. Nosotros lo que tenemos que hacer es esto, traducirlo en una actualización de las normas IRAM, que son precisamente los criterios, para que no ocurran estas, si se quiere, diferencias que efectivamente tenemos que pulir y que obedecen en realidad aquí a algunos trazados que se hicieron. Por ejemplo, el trazado no sé si se llega a ver, acá está Carlos Paz, que queda apenas por encima de la línea que se trazó, que la excluye, que la incluye en 2A, como el sur del departamento de Punilla. Entonces, esto era algo que quería mencionarles y dejarles muy, muy en claro. De hecho, está expresado, o está reflejado, mejor dicho, en el artículo 8 que vino modificado de diputados, donde ya se está facultando al Poder Ejecutivo a ampliar los territorios mencionados en el artículo 75 de la 25.565, y en la presente ley ya se lo está facultando el Ejecutivo para poder ampliar e incorporar nuevos territorios, siempre, por supuesto, en el marco de las normas IRAM actualizadas, reitero, sobre las cuales ya se está trabajando. Hay otros casos similares, pero este era uno que, bueno, hoy realmente lo quise mencionar porque precisamente hoy tuvo la nevada el departamento de Punilla al sur y Córdoba capital. Sigo con más datos estratégicos. Ustedes acá van a ver las jurisdicciones con importante incorporación de beneficiados y beneficiadas. Entonces acá tenemos el escenario actual por provincias. Acá están las provincias las jurisdicciones, perdón, que mantienen el beneficio. Acá están las jurisdicciones con potencialidad de incorporación. Esto es porque en la ampliación la zona 3A o la 4A tocan las provincias de Tucumán y Catamarca. Lo que sucede es que todavía no llegó el gas de red. O sea, a los usuarios que están dentro de estas zonas, con lo cual cuando el gas de red llegue, cuando se hagan las obras, entonces automáticamente los departamentos que están bajo los criterios de normas IRAM actuales quedan automáticamente incorporados. Y jurisdicciones sin beneficio específico son Corrientes, Entre Ríos, Santiago del Estero y Cava. Ahora, acá tenemos entonces los usuarios actuales. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires tenemos 11.000, se pasa a 1.224.000, de los cuales 1.000.000
tienen el descuento del 30% y 152.000 el descuento del 50%. Esto en el total de da un total de beneficiados, perdón, de 1.236.000, que equivale a un 30% del total de usuarios residenciales para la provincia, para esta provincia o jurisdicción según el caso. Esto yo se los cuento así como para que después ustedes cuando tengan este informe lo vean en detalle. No voy a hacerlo para cada caso porque no vamos a terminar más, pero sí mencionarles que en Córdoba el 84-85% está cubierto por esta ampliación de usuarios totales de la provincia, el 76% en Santa Fe, prácticamente la totalidad en la provincia de Mendoza, por lo que les mencionaba antes, la particularidad que tiene esta provincia, que es atravesada por todas las zonas, tanto las que venían del régimen vigente como las que se incorporan ahora. Salta con el 69%, San Juan, que pasa de 0 al 90%, bueno, y así sucesivamente. Acá tienen el listado, en esta diapositiva, el listado de departamentos por provincia, con la cantidad de usuarios beneficiados, producto de la ampliación. Y ahora voy a pasar a una cuestión... Perdón, ¿puede ser la diapositiva anterior de los beneficiados? Sí. ¿Esta? Sí. Bueno, perfecto, está. ¿Sigo? Ya está, sí, puede. Perfecto. Todo esto igualmente, para su tranquilidad, lo vamos a subir en el portal del Enargas y por supuesto yo se lo enviaré al presidente de la Comisión de Energía y de Presupuesto para que bueno, esté a mano de los legisladores y las legisladoras que lo requieran. En esta diapositiva que, antes de pasar a mostrarles lo que está aquí, quiero compartir con ustedes la siguiente reflexión. No es objeto de mi exposición en esta honorable Cámara aportar sobre el significado, concepto y alcance técnico jurídico de servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Como tampoco es objeto de esta exposición mía aportar sobre los principios de justicia, razonabilidad, gradualidad, previsibilidad y asequibilidad que debe tener toda tarifa, que debe tener la tarifa de un servicio público. Sin embargo, sí quisiera acercarles una serie de reflexiones respecto de la contribución extraordinaria que hace este proyecto, inédita que hace este proyecto de ley, en este sentido, en el sentido de un servicio público como derecho social que garantiza derechos humanos. Y además porque entiendo que producto de este proyecto de ley tenemos los argentinos y las argentinas y por supuesto encabezados y representados por nuestros legisladores en el Congreso Nacional, realmente una inmejorable oportunidad para poder adentrarnos en este debate que es el debate de fondo que entiendo humildemente requiere la energía y los servicios públicos en nuestro país. ¿Por qué digo todo esto? Y ahora paso sí a explicar lo que mencionaba recién. Acá ustedes tienen ilustrado un hogar, una vivienda de una zona no fría. Aproximadamente estos son consumos promedios que nosotros estimamos a nivel residencial. O sea, una casa, un hogar en una zona no fría gasta aproximadamente 850 pesos por mes. Reitero, son consumos promedios para residenciales. ¿Qué sucede con un hogar de similares características en una zona fría, ampliada? Consume el doble prácticamente, 1.500 pesos, de 850 a 1.500 pesos. ¿Esto por qué? Bueno, acá van a ver cómo se diferencia el consumo en función de si eso va para calefacción, agua caliente sanitaria, cocción. Estos son metros cúbicos por año. O sea, calefacción, un hogar de zona no fría gasta 181 metros cúbicos por año aproximadamente. El doble, no, casi el triple gasta un hogar de zona fría en calefacción. En agua caliente sanitaria de 197 a 332 y de 164 a 213. O sea, esto se ve reflejado en la factura, entonces, en una duplicación o más de lo que se gasta en el servicio público entre una vivienda de una zona no fría con respecto a una vivienda de una zona fría. Con lo cual, el ingreso disponible en hogares de zona no fría por una menor factura, el ingreso disponible
es de 650 pesos por mes o el equivalente anual de 7.800. Inversamente, el ingreso no disponible en hogares de zona fría por mayor factura de gas, simplemente por vivir en una zona donde tiene que consumir más calefacción y agua caliente, sanitaria y cocción, el ingreso no disponible es igual, es de 650 pesos o de 7.800 pesos, que tiene sí, que puede ahorrar, digamos, o que tiene disponible un hogar de una zona no fría respecto de una zona fría. Esto implica, este valor de 7.800 pesos, nosotros lo calculamos en el equivalente de lo que puede ser para ese hogar el gasto en educación de un 33% de lo que gasta en educación en el año, o un 16% en salud, o un 15% en ropa y calzado, 5% en alimentos, 12% en recreación y cultura. Entonces, ¿Puedo interrumpir un minutito, presidente? sí. Perdón. Sí. Bueno, lo mismo pasa inversamente con las zonas cálidas, que bueno, nosotros gastamos el triple en energía eléctrica, es lo que tenemos que legislar a futuro, ¿no? Gracias. Sergio, ok. Mirá, una vez que termine la exposición, senadoras y senadores, la posibilidad de preguntarle al interventor. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo? Gracias. Continúa, Federico. Sí, gracias, presidente. Entonces, a lo que voy con esto, y también lo voy a ilustrar con unas diapositivas que siguen a continuación, y acá me detengo en las críticas a este proyecto de ley, críticas que tienen un denominador común, y que yo entiendo humildemente que es la incomprensión del concepto de servicio público como derecho social que afecta a la concreción de derechos humanos, como son una vivienda adecuada, alimentación, salud, etc. Derecho social y derechos humanos consagrados en nuestra Constitución Nacional y en los tratados internacionales de derechos humanos de jerarquía constitucional. Me refiero al artículo 14 bis, 41, 42, 43, 75, incisos 22 y 23. Entonces, pueden emerger estas preguntas razonables y lógicas. Acceder y poder pagar un servicio público que es un derecho social garantizado por la Constitución Nacional y vital para la concreción de derechos humanos, consagrados por esa misma Constitución Nacional, debe depender de la capacidad de pago del usuario o la usuaria, tanto actuales como potenciales, que se sumen a la red de gas. ¿Por qué un hogar, y esto tiene que ver con específicamente con esta diapositiva, con esta ilustración, por qué un hogar de una zona fría, a diferencia de una zona no fría, debe privarse del ahorro que le implica al hogar de una zona no fría el menor consumo por menor frío? Pues bien, y a partir de la aprobación de este proyecto de ley, los gastos de los hogares para este servicio público, independientemente de las particularidades climáticas de donde resida, se equilibran. La República Argentina se colocará entonces a la vanguardia mundial para países de nuestras mismas latitudes en materia de servicios públicos. Y está muy bien que así lo haga. Para ser más preciso, es una obligación que lo haga, dada la particularidad de nuestra geografía al extenderse norte-sur o sur-norte. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, Australia y Nueva Zelanda, también en el hemisferio sur, destinan ingentes subsidios a equilibrar los mayores gastos de las facturas de invierno para este servicio público. Tienen monumentales planes de asistencia, programas de asistencia para equilibrar los mayores gastos de facturas de invierno a su población. Y eso que ambos países están por encima de los paralelos 35 y 40. O sea, para tener una idea, el paralelo 35, que está, Australia queda apenas por encima del paralelo 35. Bueno, el paralelo 35 de la República Argentina la atraviesa prácticamente el límite de Córdoba al sur, de Córdoba, y en la mitad de Mendoza. Imagínense todo lo que queda por debajo y todo lo que queda por arriba. Ahí le mostraba Jorge, también en las zonas que están incluidas o que reciben esta ampliación en función de las normas IRAM, por encima del paralelo 35. Entonces, en la Argentina nosotros no tenemos un tratamiento diferencial para la factura de invierno. Pero lo que vamos a tener de aprobarse esta ley es algo muy superior, y entiendo que único en los países de nuestras latitudes, permitiendo contrarrestar la variabilidad bioambiental de nuestro territorio. Por eso el reclamo histórico de nuestro pueblo para esta ampliación de zona fría. Por eso el respaldo masivo de usuarios y usuarias
e incluso de fuerzas políticas antagónicas entre sí, de apoyo a esta ampliación. Por eso lo piden, no porque quieran derrochar, lo piden porque quieren un servicio público más justo, más equitativo. Y una última cuestión interesantísima para desarrollar y que tiene que ver con brindar a las zonas más complicadas para vivir, mejoras sustanciales en la calidad de vida. De esto se trata también este proyecto. Porque este proyecto, y por qué no, contribuye al arraigo también, contribuye al poblamiento. Y acá permítanme la siguiente comparación o metáfora histórica. Esto es un accionar beneficioso tan viejo, tan tradicional y conocido, si se quiere, como el que encaraban ciertos gobiernos durante el siglo XIX, y XVIII posiblemente también, que promovían la colonización del territorio entregado a los colonos, que promovía la colonización del territorio entregando, me corrijo, a los colonos terrenos, viviendas, herramientas para el trabajo del suelo, protección militar, compra de su producción. Bueno, este proyecto se escribe en la misma dirección, es federalismo genuino y genuina solidaridad ciudadana. Porque alguien podría argumentar, siguiendo la línea del ejemplo que les daba sobre colonización que brindé, que el Estado se haga cargo entonces, que el Estado se haga cargo de reducir o terminar con el impacto climático en la inequidad del gasto del servicio público. Y está bien. Pero en el siglo XIX, para estos casos que, por ejemplo, la colonización en América del Norte, existía una población urbana consolidada, si la había ínfima. Ahora no. En pleno siglo XXI existe una población urbana más que consolidada. Existe un rol benefactor del Estado y de protección y fomento del Estado hacia el mercado interno, pero que debe sumar una comunidad solidaria consigo mismo. Los argentinos y las argentinas además somos muy solidarios. Eso es ser civilizado en el siglo XXI, eso es civilización. Y bárbaros o barbarie, en el siglo XXI, una sociedad mezquina que no piensa en términos colectivos. Quiero parafrasear a lo expresado, porque me parece que sintetiza esto que les mencionaba, a lo expresado días atrás por la presidenta de esta honorable Cámara y vicepresidenta de la Nación, doctora Cristina Fernández de Kirchner, cuando dijo, días atrás, libertad para mí, que se jodan los demás no es libertad. Bueno, servicio público de gas para mí, zona no fría. Y que se jodan los demás no es servicio público. En esta diapositiva, además, y también respondiendo a algunas críticas, pueden notar el peso del gasto del servicio de gas por redes en los ingresos de los hogares, como porcentaje del gasto como porcentaje del ingreso en los hogares. Entonces, van a ver que hay una progresividad alta también en cuanto a las zonas que se incorporan, donde el gasto del gas del servicio público sobre el ingreso es mayor precisamente en las zonas que estamos incorporando, la 3A y la 4, acá está la 4A y acá está la 3A, que les mencionaba Jorge y que les mencionaba yo con anterioridad. O sea, tenemos que entonces el proyecto de ampliación tiende a normalizar la incidencia del gasto en gas, morigerando el peso de las facturas en hogares que requieren mayor uso por calefacción, que actualmente no se encuentran alcanzados por el beneficio. Esto es en las zonas que les mencionaba que se amplían, lo que está aquí subrayado en verde, donde van a poder ver que gastan entre 2,9, o sea, acá tienen un promedio de 2,7, este es el gasto del gas sobre el ingreso, cuando en las zonas 1 o la 2 o la 3, no la que se incorpora, tenemos gastos que van de 1,8 a 2. Aquí tienen una síntesis de lo que es el beneficio en factura residencial. Que está en línea con lo que les mencionaba antes, pero voy a hacer hincapié específicamente en el ahorro, puesto en valor, puesto en dinero, el ahorro del 30% que les mencionaba, que es para los 2,8 millones de nuevos beneficiarios y del 50% para el restante porcentaje de lo que se amplía, ¿no? Que va a 3,1 el total, o sea, aproximadamente 374.000 reciben este descuento del 50%.
En la columna verde es lo que es una factura promedio país para usuario residencial, ya con los cuadros vigentes a partir del 2 de junio. Este es un gasto de una factura promedio. Este también, 1.518 gasto factura promedio de residencial. Si caen en una zona fría ampliada, van a tener un descuento del 30%, en vez de pagar 1.500 pagan 1.000. Y esto que está aquí del descuento, diría, esta disminución del 70% es lo que se hubiese pagado de continuar vigentes la RTI, las tarifas del gobierno anterior. Esta es la RTI 2016-2017, como bien saben, suspendidas por DNU 1020 de diciembre de 2020. Es decir, es una diferencia del 70%, un abaratamiento del 70% van a tener los beneficiarios con el 30% de descuento que entren en esta ampliación, un 70% respecto de la RTI del gobierno anterior y del 30% respecto de los cuadros vigentes a partir del 2 de junio, las tarifas de transición. Y lo mismo para aquellos beneficiarios que van a tener el descuento del 50%. Aquí el abaratamiento ronda el 80% de lo que hubieran pagado de continuar vigentes las tarifas de la RTI 2016-2017. Otra forma de encarar esto es el ahorro respecto al régimen tarifario de transición, pero de la siguiente manera, el análisis que aquí les propongo. El ahorro anual que van a tener aquellos beneficiarios por esta ampliación que reciban el descuento del 30% equivale a 5.000 pesos. Y aquellos beneficiarios que reciban el descuento del 50% van a tener un ahorro en el año de 9.700 pesos. Esto implica, aquí tienen el equivalente en lo que es estos montos de dinero por ahorro, por los beneficios del 30 y el 50%, respecto de, o sea, cubiertos o el equivalente de lo que gasta un hogar, de los gastos de un hogar. Y por ejemplo, en aquellos hogares que por la ampliación reciban un descuento del 50%, bueno, eso es equivalente a 3 kits escolares, guardapolvos y mochila, 2 pares de zapatillas, 120 paquetes de fideos, 16 entradas de cine. Esto es lo que permite este ahorro, que van a tener esta mayor disponibilidad de ingreso los hogares beneficiados por el 50% de descuento que caigan en esta ampliación. Y lo mismo, por supuesto, que es lo que está puesto aquí, de este lado, para aquellos hogares que reciban el 30% y que van a tener un ahorro, siempre promedios mensuales, un ahorro del orden de los 5.237 pesos por año. Esto es el ahorro producto del abaratamiento por las RTI suspendidas del gobierno anterior, que, valga la redundancia, fueron suspendidas por DNU el año pasado y que producto de esa suspensión y esa suspensión en realidad con el mantenimiento tarifario que se extendió hasta el 1 de junio y a partir de la entrada en vigencia de las tarifas de transición nuevas el 2 de junio, bueno, significan para estos usuarios que se incorporan en las zonas, en esta ampliación, significan ahorros, por supuesto, muy superiores, de 30.000 pesos en el año y de 37.200 pesos, sea 30% o 50% de descuento. Y acá, por supuesto, la cobertura del ahorro por finalidad de gasto. Equivale a más de lo que gasta un hogar en materia de educación, entre el 61 y 76% en materia de salud, bueno, y así sucesivamente. Y acá, y ya voy terminando, esto es una síntesis que tiene que ver con los beneficios por jurisdicción o provincia. Entonces tenemos la provincia de Buenos Aires, que como les decía antes, recibe 1.25 millones de nuevos usuarios con este beneficio. Eso equivale al 31% de los usuarios de gas por redes de la provincia, casi 4 millones de personas, casi 22% de la población. Acá tienen los ingresos disponibles para cada tipo de usuarios, según reciba el 30% o el 50% del beneficio. Acá está el detalle específico para la provincia de Buenos Aires de los departamentos que reciben, que forman parte de esta ampliación. Buenos Aires tenía Patagones con 11.000, bueno, ahora pasa a tener todos estos departamentos. Lo mismo con la provincia de Córdoba, donde en la ampliación
impacta sobre el 85% de usuarios de gas por redes de la provincia. Estamos hablando de 2 millones de personas, un 55% de la población provincial. Acá están los departamentos, con los usuarios que se suman. Lo mismo para la provincia de Santa Fe, 76% de los usuarios de gas por redes de la provincia de Santa Fe beneficiados, casi 2 millones de personas, un 50% de la población. Acá tenemos en la provincia de Mendoza, como les decía, prácticamente es el 99%, la totalidad de los usuarios de gas por redes de la provincia de Mendoza, por la particularidad, reitero, de que esta provincia es atravesada por todas las zonas bioambientales que están bajo las normas IRAM, por este criterio de normas IRAM que se incluye en esta ampliación, más las zonas que venía del régimen de zona fría vigente, 1.3 millones de personas, 65% de la población. Acá están los departamentos, como les decía, Malargüe estaba, ahora se suman todos estos departamentos. Y acá tenemos la provincia de Salta, lo mismo, 70% de los usuarios de gas por redes van a ser los beneficiarios y beneficiarias de aprobarse esta ley, 400.000 personas, 28% de la población. Y la provincia de San Juan, 91% de los usuarios de gas por redes de la provincia, 350.000 aproximadamente personas beneficiadas, 45% de la población. San Luis, también prácticamente la totalidad de los usuarios de gas por redes de la provincia, casi 300.000 personas, 57% de la población. Y bueno, hasta aquí llego. Esperen que dejo de compartir. Ahí está. Presidente, entonces, hasta aquí nuestra exposición. Muchísimas gracias y desde ya abiertos a todas las preguntas e inquietudes de los legisladores y las legisladoras. Bien,